Tatuaje que tienes en tu mano, tu brazo derecho, ¿qué significa? Ese fue lo que llaman los americanos un turning point. De ahí se abrió una puerta así de grande que yo no sabía que existía. El personal mismo fija los salarios de ellos mismos. Mi pensamiento era de tendencia de izquierda. Entonces me fui a trabajar a un orfanato y mi trabajo era hacer deporte con los pelados después de que llegaran del colegio. Encontré puertas que no sabía que existían, mundos que no conocía, entonces era imposible planificar cosas que no conozco. De Malabar, en Manizales, llegó a Wall Street a trabajar. Si yo te digo que una dona, la materia prima de una dona, vale 400 pesos, ¿por qué la tienen que vender en 5.000 pesos? Experiencias, expertos, aficionados, interesados, haters, soñadores, donde los protagonistas de interesantes historias cotidianas de vida relatan y cuentan sobre su día a día, porque en este mundo cada quien vive su mundo. Enrique, ¿cómo estás? Bien, hombre, Julián, muy bien, muchas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias por venir. Aquí estamos. Y que eso está muy bien. ¿Por qué el azul? ¿Por qué? ¿Por qué el azul? Te pregunté qué color te gusta, me dijiste azul. Es Y, raro porque, es más, ahora me parece más raro porque yo descubrí hace mucho tiempo, hace unos años, que mi pensamiento era de tendencia de izquierda ok, y la izquierda está asociada con el rojo, pues, o liberal y eso, pero el azul siempre me pareció me gustaba vestirme de azul. En mi época dorada, en Wall Street, por ejemplo, pues, todos los vestidos eran azules. ok. Eh, pues claro que allá se uniforma uno, ¿cierto? Sí, sí, Vestido claro. azul, camisa blanca y corbata roja. Muy, muy como Donald Trump. Ok, Entonces, el azul y todos los azules me parecen bonitos. ok. Entonces, siento cierta atracción por el color, me Ujú. gusta, pero no compagina como con mi pensamiento liberal, decía yo. El que sí era conservador era mi papá y, y pues de eso, cuando veo un azul así y lo asocio a política, Sí, pienso en mi papá, que era ok. muy conservador. Bueno, la política le han colocado color, pero eso no es que tenga color. Sí, le colocaron colores Sí, azules, es más, y más en la época de mi padre, que es un desplazado de la violencia, de hecho, porque ok. él era tolimense y mi madre también. Y ahí pues, se generó el tema de, o sea, los liberales eran los con la Rojos. pañoleta roja Sí, y los conservadores eran azul, y ahí nació todo eso. Y siempre, digamos que hay una codificación que la gente entiende que así es. Uno no vería una publicidad de una campaña política de un partido conservador en colores rojos, pues, porque no claro, cuadra, claro, ya se han está identificado. codificado. Se han identificado. Enrique, aquí contamos historias de vida, qué hacemos, qué hemos hecho, qué hemos vivido, qué nos gusta, qué no nos gusta. No juzgamos nada, todo lo escuchamos. ¿Qué ha sido Enrique Florido en su vida? ¿Qué es la vida de Enrique desde sus principios? ¿Por qué ha pasado Enrique? Sé que alguna vez has estado fuera del país. ¿Qué viviste? Cuéntanos, por favor. Bueno, Julián, de hecho, tengo esto fresco en la memoria porque digamos que uno vive la vida, uno no, pues realmente concluí yo que uno realmente pierde el tiempo planificando la vida. No quiere decir esto que no deba tener ciertos lineamientos y unos objetivos, ¿sí? Pero mi experiencia es que si yo me hubiese sentado a planificarla, probablemente no la habría planificado de la manera que sucedió, porque en el andar uno encuentra, o yo encontré, puertas que no sabía que existían, mundos que no conocía, entonces era imposible planificar algo
acerca o con cosas que no conozco, que no... Y yo creo que suena como confuso, pero es diáfanamente claro. Mi caso, yo, pues yo soy hijo de una familia de clase media baja. En Colombia, ¿qué es media baja para los que Pues vivimos nos en un escuchan? barrio que llaman de estrato 2, 3, donde la mayoría de la población ahí eh, se gana la vida como obrero, básicamente. Em, Mi papá era obrero, de hecho. Y pues crecimos en el barrio felices porque esa niñez de nuestra, pues yo no la cambiaría por una de estos días. Y, pero ahí viene el tema, o sea, alguien salido de un barrio donde realmente las posibilidades no son muchas, llegó a estar probablemente en el momento que lo hice, en el máximo lugar profesionalmente hablando para ejercer, o por lo menos para un administrador de empresas como yo, Sí, ¿sí? Eh, o sea, estoy hablando que un chico de Malabar en Manizales llegó a Wall Street a trabajar cuando tenía 30 años. Eh, pero no me lo propuse, o sea, yo no sabía que era Wall Street, yo no sabía que existía. Yo empecé estudiando administración de empresas porque era o estudiar administración de empresas o irme a trabajar con mi papá porque me tocaba. sí, O sea, y trabajar con mi papá era ir a trabajar construcción, como obrero, no como ingeniero, como obrero. sí. De hecho, en algunas vacaciones lo hacíamos porque queríamos algún dinerito extra para comprarnos algún lujito que eso sí no nos ha faltado, ganas de lujitos. Entonces, decidí estudiar administración de empresas, pues porque, por no irme a trabajar con mi papá. Sí, sí, sí. No era, pues, que yo tenía vocación de administrador de empresas, no, no. De hecho, en ese momento me presenté a la de Caldas también, agronomía, y me iba a tocar que ir a estudiar agronomía porque en el primer listado de aceptados en administración de empresas no pasé. Pero como en la nacional se utiliza mucho que la gente se presente a dos carreras y cuando pasa la que realmente quiere, pues esta no se presenta, pues algunos o alguien o uno o no sé cuántos no se presentan, no se inscribieron en administración y quedaron los cupos y ahí entré yo. O sea que Ok, entré raspado a sí, sí. administración. Realmente como estudiante yo no fui el más Iluminado. Ok, disciplinado, el de las mejores calificaciones. Entré en un grupo que en la universidad se conoció como los chupas de administración de empresas. Y les decían los chupas porque se mantenían estudiando. Pero yo era de ese grupo, pero yo jamás estudié con ellos, con nadie, ok, con ninguno. Ahí hay varias cosas. Yo de pronto era esa extracción humilde que sentía que estaba en un sitio que no era como del que yo me sintiera bien. sí. Y cosa que yo no sé por qué me pasaba, porque ahora lo veo mucho más natural el ambiente en la Universidad Nacional. Yo no sé por qué yo sentía que yo era como, pues que estaba ahí como que No en pertenecías. un lugar que no era para No mí. pertenecías. Entonces yo iba a las clases y me desaparecía de la universidad. No, no, que hagamos la tarea. No, 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 yo hacía todo solo, sí lo hacía. Bueno, entonces, y de hecho hoy por hoy tenemos un grupo de ese estudiantes, de esa promoción de administración y pues, tenemos contacto y ahora siento que siempre pertenecí, que siempre fui. No desentono, digamos que
el nivel de lo que muchos han alcanzado lo alcancé yo de alguna manera, o incluso superé a muchos otros. Esto no, pues, no lo digo de manera despectiva ni nada, sino que a donde voy yo, a mi historia de cómo llegué, cómo llegó un chico de aquí, de esto, a donde les dije eso, eh, que ni siquiera me gradué, Ok, que ni siquiera me gradué porque tenía que hacer la tesis con un compañero que escogí, porque tenía que ser en dos parejas. Y el compañero que escogí consiguió trabajo en ese momento y dijo, no, yo no voy a hacer tesis, yo voy a ponerme a trabajar y después miro cómo hago la tesis. Y quedé solo. Entonces, que tenía que buscar con quién hacer tesis. Y una amiga me ofreció que fuera a visitarla a Nueva York. ok. Entonces, que ella me ayudaba con los papeles, que una invitación, qué tal. E hicimos eso ¿En qué y año me más o fui. menos? ¿En qué año más o menos? Eso fue el año 86, Ok, 1986. Ya había terminado materias, estaba haciendo tesis, dije, me voy a ir 6 meses, vuelvo a hacer la tesis y ese viaje duró 9 años. estuvo largo, Estuve nueve estuvo años en largo. Estados Unidos, un año en Venezuela y a los 10 años regresé a Colombia, en el año 97. Llegué, estando en Estados Unidos, Pero llegaste a Nueva York, donde la amiga. llegué a Nueva York donde la amiga. Estuve unas semanas ahí con ella y me ofrecieron un trabajo, que si quería ganar unos pesos. Entonces, unos amigos, de hecho amigos de Malabar que habían emigrado hace años y trabajaban en restaurantes italianos, eh, me ofrecieron un trabajo eh, fuera de Nueva York, fuera de la ciudad de Nueva York, en el estado, y me fui a trabajar en unas pizzerías. Con tal suerte que aprendí muy rápido a hacer pizzas, cosa que ni siquiera sabía que existían las pizzas o que era. En esa época eso aquí no se comía. Ok, Entonces aprendí muy rápido y ya de barrer y de limpiar baños, pues me pusieron a hacer las pizzas. Y ya el tiempo se me estaba acabando de regresarme, o sea, regresarme o pues me quedé. ok. A la suerte. Cogí la plata, o sea, yo tenía dinero, eso no sucedía aquí, dije, pues aprovechemos. Y en esos días, la, la, la pizzería con la que trabajamos era de una cadena grande en Estados Unidos, más que todo en la parte de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, esa parte. Y llamaron de Nueva Jersey, un pueblo a 1 hora de Nueva York, que necesitaban un pizzero, que si tenían a alguien. Y el administrador del sitio donde yo estaba le dijo, ¿usted se quiere ir para Nueva Jersey? Y yo, Nueva Jersey, no, es aquí a 1 hora. Y yo, bueno, ¿y qué? No, va como pizzero. Como pizzero ya va de... Y sí, va como pizzero. Usted ya sabe ser pizzero. Y me fui a un pueblo que se llama Dover, en Nueva Jersey. Y en ese tipo de negocios, allá muchos, no solo ellos, tienen apartamentos para la gente que trabaja en ellos. Generalmente es gente que emigró a trabajar allá, que los pasan de un, de un estado a otro para que trabajen para ellos. Entonces les tienen, digamos, sitios para vivir. Entonces tiene uno el trabajo, sitio para vivir y es en restaurantes, entonces ahí come uno y, o sea, desarrolla como una manera de vivir ahí y el dinero prácticamente le queda a uno. Entonces yo, digamos, recibía buen dinero, le enviaba a mis padres, yo estaba como bien y un día, eh,
la novia de un compañero de trabajo, una uruguaya, me presentó una amiga de ella que era americana y conectamos. Mi inglés era todavía, obviamente, muy deficiente. Entonces ella me dijo, ¿por qué no vas a estudiar allá lo llaman community college, como un colegio eh, de un pueblo? Sí. Vaya allá a Morris County Community College y allá puedes aprender. Y yo, ok, voy a ir. ¿Ya cuánto tiempo tenías de estar en Estados Unidos? Llevaba unos 2 años, 3 años, 2 años. Ok. Pues me defendía con el inglés, pero el inglés De deme una calle. pizza, cuánto es y esas Ok. cosas, pero no. Y sí, digamos que uno empieza a hablar porque por obligación, pero obviamente todavía hacía falta mucho. Entonces me fui al colegio y me atendió, me entrevistó una señora puertorriqueña, Mildred Santiago. La busqué mucho tiempo para agradecerle porque ese fue lo que llaman los americanos un turning point. O sea, de ahí se abrió una puerta así de grande que yo no sabía que existía. O sea, por eso lo que hablaba al principio, cómo saber esas cosas, planear. eh, y eso me llevó a concluir más tarde que uno lo que va a hacer es, o como dice el poeta caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Uno va llegando, conoce personas, lo conectan, abren puertas, se cierran puertas y uno va. Y yo creo que la habilidad de uno de estar atento, alerta, a capitalizar en esas cosas que uno va conociendo, pues es lo que realmente lo lleva finalmente a un sitio que no es el ideal, sino que uno ya se empieza a sentir cómodo en el camino donde va y a donde llegue como que piensa uno, es, es lo que quisiera, o sea, esto era lo que buscaba, pero no sabía lo que buscaba, pero me siento bien a donde estoy llegando. Mildred Santiago me dice, ¿y tú estudiaste en tu país? Y yo, sí, sí estudié. De hecho, te conté, estudié 10 semestres de administración de empresas. Me faltaba el cartón porque para eso hay que hacer una tesis de grado y yo no alcancé a hacerla. Me dice, ok, pero tú podrías homologar todo eso que hiciste. Y yo, homologar, sí, homologa eso se traduce en créditos aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos usted tiene un pregrado con 125 créditos. Era muy poquito. 125 eran. Yo tenía, cuando me homologó, entonces me dijo, contacta a esta organización, la World Educational Services, la WES. Ellos evalúan los créditos tuyos, te dicen a cuánto equivalen y tomas el resto para que quedes con un pregrado. O sea, no ninguna universidad te va a graduar, pero tienes un pregrado, puedes optar incluso por estudiar más. Ok. Y yo, ¿en serio todo eso sí? Sí. Y yo, pues mientras seguía trabajando, mandé a pedir los papeles, mandé eso a la UES. Al regreso, un certificado homologando 119.5 créditos americanos. Y me dijo ella, entonces tómate unos 6, otros, esos los puedes tomar. Yo ya estaba estudiando inglés, clases de inglés, ya puedes tomar clases de economía, de lo que quieras y te los valen y ya. Y si quieres estudiar más, pues te presentas no sé, a lo que quieras estudiar, una opción de un máster en administración y yo, wow. Pero entonces no era una universidad la que te No, este era un avalaba. colegio. Ok. No, era una organización. Una World, organización. World Educational Services se llama, WES. Ok. Es, ¿Existe? ¿Sabes si eso ¿No? existe? Existe, sí, sí, sí. Pues
No sé si exista todavía. Sí, sí. Yo creo que yo revisé eso hace unos años y sí, pues a mí me colocaron en la estructura de educación de los Estados Unidos, eso valía, así valí yo. O sea, yo me fui de ese colegio, me fui al colegio estatal, Montclair State College se llama. Hoy es Montclair University, hoy. Y ahí en esa universidad tengo algo, una experiencia muy de otro mundo sería, para mí por lo menos. Fui a Montclair State y tomé cursos en economía, em, no recuerdo qué otras cosas, tomé 6 créditos, 8 creo que alcancé a tomar. Y cuando terminé, le preguntan a uno que si quiere que le envíen a algún lado los reportes de calificaciones a alguna universidad, si uno está optando pues por una maestría o algo. Pero primero había que tomar el famoso examen que llaman allá el GMAT, General Management Administration Test, que es el examen que hacen los que van a estudiar un máster en administración. Entonces le dije, listo, voy a tomar el examen entonces y después miramos a ver a dónde puedo tener opciones. Tomé el examen la primera vez y no saqué suficientes puntos para ninguna universidad, porque no terminé el examen, porque no tenía confianza en el inglés que ya sabía. Yo ya había tomado clases, es más, tenía discusiones en los salones de clase con, pues discusiones con los alumnos y los profesores en inglés, pero en el examen yo era muy cuidadoso leyendo, entendiendo bien de pronto que no me equivocara para que la respuesta, porque viendo yo todo el examen, ahí había preguntas que yo realmente sabía las respuestas, pero temía equivocarme en que leyera bien la pregunta. Ok. Pues el primer examen no lo pasé, entonces tomé el examen nuevamente al año siguiente y ahí ya lo hice más rápido, o sea, leía más rápido, mm, digamos que me despreocupé como esa exigencia que yo mismo me hacía, no creyendo que yo podía entender simplemente con leer una vez, sino, sí, leía una vez, es esto, Pues tomé el examen, saqué suficientes créditos y me dijeron que de dónde enviaban los resultados para ver si me aceptaban en un máster en administración. Esto ya era el cuarto año, en el año 90. Ya habían Donde pasado 4 años. Colombia estaba en una situación crítica. Colombia. Colombia estaba en... ¿Cómo se escuchaba desde allá? No, ¿O no escuchabas nada de Colombia en esa época? no. De hecho, hay cosas que lamento mucho de Colombia. Pues no lo malo que estaba pasando, sino la música. O Ok. sea, la mayoría de mis amigos de la mi edad conocen mucho más del rock que escucharon acá en esa época, de los 80, los 90. Yo no escuchaba música. De hecho, yo estuve, o sea, no escuchaban. Yo estaba metido trabajando 12 horas y estudiando. Además era un tiempo, una época donde no era tan fácil acceder, ¿no? Como hoy en día en un No, celular. no, no, había que no, todo era ir a, es más, ahí también tengo una historia, ya eh, estudiando el máster en administración en la universidad donde yo estudiaba, googleábamos mucho antes de que naciera, Google nació en el 96. Sí, sí, como 90. Dentro de la universidad nosotros accedíamos a las bases de datos así, o sea, era Ok, un Google interno. ok, ok. Eh,
O sea que cuando me preguntan aquí, porque yo me volví como experto en buscar en internet cosas. ¿Y usted cómo aprendió? Si yo no, pues la verdad, yo vengo haciendo esto desde antes de que Google existiera. Entonces, Claro, digamos que para mí se convirtió en algo muy natural. Pero entonces, después de presentar el examen, entonces me solicité ingreso, se llama Rutgers University. Es la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Es en Newark, una población, una ciudad que está pues aquí arriba en el norte. Newark es como hacia alargada, está más acá hacia el norte. La capital está abajo, que es Trenton. Estudié ahí, trabajaba y estudiaba. Ya dejé las pizzerías porque esa demandaba muchas horas y había que estudiar. claro. Entonces me fui a trabajar a un orfanato y mi trabajo era jugar, hacer deporte con los pelados después de que llegaran del colegio. O sea, perfecto. Sí, claro. Llegaban de las escuelas, tomaban el algo y salíamos a jugar. Béisbol, fútbol americano, baloncesto. Yo era de baloncesto, entonces, y ellos no sabían jugar fútbol, soccer. Entonces jugamos fútbol, soccer, yo les enseñaba. Trabajaba ahí, me interné con ellos, entonces yo vivía ahí. De noche yo tenía que cuidarlos, supuestamente. De noche era que estudiaba yo porque en el día tenía clases. Entonces pasaron 2 años, pasé 2 años ahí con ese trabajo y estudiando y me gradué con un máster en Administración de Empresas Internacionales en el año 93, enero del 93. 2 años después estudié 91 y 92 y en enero nos dieron el grado. Yo ya, digamos que no sabía qué iba a hacer con eso. Pues Pues de hecho porque, te fuiste porque sin carrera. el mundo de uno sigue siendo el básico, o sea, uno conoce gente muy abajo, Sí, pues, el orfanato donde trabajaba, pues, allá solo había, que no suene despectivo esto, pero allá solo había negritos y hispanos. Entonces era un orfanato para personas, pues, que no, que en la escalera social no están en la muy red de arriba. contactos. Entonces, y uno, pues, y en pizzerías, pues uno está rodeado, pues, de gente también muy básica. O sea, no, yo no conocí fuera de los profesores que los profesores eran solo profesores. La única con la que yo, pues, hablé fuera de un salón de clases fue con Mildred Santiago, que fue la que me sugirió que hiciera todo esto. Pero sucedió que la universidad envió mi hoja de vida como graduado de un máster en administración a una empresa de Wall Street, se llamaba Pan American, Pan American Caribbean Financial Group. Era un grupo financiero que el dueño era de las islas de una de las islas de San Martín, creo. Y entonces él lo que hacía era asesorar e incluso financiar empresas en el Caribe y en Latinoamérica. Y entonces necesitaban a alguien que hablara español para que se encargara de las empresas de Latinoamérica. Entonces yo era el Latin American Manager, o sea, encargado de todas las cuentas. Eso lo hice eh, un año. Bueno, pero antes, cuando mandaron la hoja de vida, aterrizó primero en un Forex. Cuando eso, estamos hablando del año 94. Sí. El Forex era, pues aquí no se escuchaba eso y No, no. allá era solo en algunas empresas lo manejaban. Entonces tenía gente como lo hice yo en unos salones grandes donde se hacía trading de monedas, puro Forex. Yo ahí hice trading como un año y medio. Y cuando eso fue que
me llamaron de Pan American Caribbean Financial Group y yo preferí eso. Esto me dio un conocimiento de cómo se hace el trading, cómo se hace Forex, qué conocimiento hay que tener, que el conocimiento técnico, que es el de las velas, cómo crecen las proyecciones, y otro es el macroeconómico, el que hay que estar enterado de la macroeconomía del mundo. Nosotros negociábamos divisas de Japón, el yen, marcos suizos y eso, entonces había que entender y empecé lo que estudié tenía sentido ahora, tenía sentido. Cuando eso, la Unión Europea apenas estaba formando. Sí. Entonces todo eso, ya uno lo veía, esto juega aquí, es así, haciendo trading. Pero me parecía más interesante asesorar empresas. Y me fui a la otra empresa. Ya estamos hablando que era el año 95. Ahí trabajé un tiempo, pero ya estaba... Incluso me fui a vivir a Nueva York, a Manhattan. Sí. Eh, Estabas viviendo el sueño americano, puro y duro. Estabas viviendo el sueño americano puro y duro. pues prácticamente... Empezó a darse de esa forma, ¿no? Empezó a darse de esa forma. De Sí. hecho, sí. Pues el sueño es prácticamente... pues no sé si todas las personas tienen la suerte de haber encontrado a alguien que le dijo a uno, váyase por aquí. No, es que no fuiste a buscar el sueño americano, ¿No? pero terminaste Sí, terminé, viviendo sí, lo sí. que muchos quieren Sí, de vivir. encontrar. Es más, vivir en Manhattan es supremamente, pues eso no es fácil. No es fácil. Allá viví con un muchacho que es hijo de un ejecutivo de azúcar en Cauca. Vivimos juntos en un apartamento. Él también trabajaba en Wall Street. La empresa para la que yo trabajaba era oficinas en Wall Street. No Wall Street donde se hace todo el trading, sino en la calle Wall. Ok. Entonces... No era que estuvieras en la bolsa pues no, era ok. la calle Wall se llama, es un Wall Street. Ya había trabajado con monedas, pues con Forex, y estábamos trabajando, entonces lo que hacíamos era atender empresarios que llegaban a buscar ayuda, asesoría y financiamiento. Pero aquí estaba yo viviendo, ya llevaba un año viviendo en Manhattan y en ese ambiente yuppie, vestidos azules, camisas blancas de algodón, las corbatas, todo eso. Y además tenían, la chica que me presentaron, que me dijo que fuera, que por qué no iba, fuimos novios, o sea, nos hicimos novios, digamos que todo ese tiempo, esos años, ella fue mi novia. Y en algún momento nos compramos una pizzería abandonada que había y la compramos. Como yo sabía de eso, montamos una pizzería entre los dos, que el sitio era como una cuadra de donde ella vivía, entonces ella administraba y yo hacía O sea, no solo trabajaste, sino que también emprendiste. emprendimos con Okay. ella era la emprendedora, yo de emprendedor no, yo me sentía bien hablándole a la gente de cosas que podía hacer con su negocio, con sus empresas, me sentía bien así, nunca me vi como empresario, pero ella era la de la plata y ella puso la plata, yo puse trabajo y tal, y tuvimos ese negocio mucho tiempo, hasta que yo me vine. Entonces, pero yo tenía la pizzería, encima de la pizzería, atrás, porque esto era en Nueva Jersey. Nueva Jersey no es como Nueva York, esa ciudad congestionada. Esto era en un pueblo en Nueva Jersey, en vegetación, pueblos pequeños. De hecho, yo para ir de ahí a trabajar cogía un tren
una historia bonita. Yo cogía un tren hasta Hoboken, que es donde nació Frank Sinatra. Hoboken es Nueva Jersey y está enfrente de Manhattan. Para ir a Manhattan, donde yo tenía que ir a trabajar, la estación pasaba por el subway debajo del agua y mi estación era World Trade Center, las Torres Gemelas. Yo llegaba todos los días a las antecitos de las 8 de la mañana, cuando no vivía en Manhattan, llegaba al sótano del World Trade Center. Bueno, Y después fue cuando la tragedia, yo- ya estabas en Colombia. Sí, yo estaba en Colombia. Sí. ¿Cómo, Pero pensar en eso, o sea, yo llegaba ahí todos los días. ¿Y cómo lo viviste desde acá cuando dijiste, Yo, o sea, wow, pues yo le contaba a la gente, es que yo podía haber estado ahí. Claro, Si claro. me quedo, podía haber estado ahí, llegaba ahí todos los días, sagrado, además que los trenes allá son o sea, casi la misma hora, el mismo trajín todos los días. Hasta que me fui a vivir a Manhattan más bien. Entonces pasaba la semana trabajando allá y me iba el fin de semana para Nueva Jersey con la novia y ya una vida más, que fue el momento de la decisión. Aquí es donde digo yo, me quedo acá y vivo como americano realmente, o sea, veía como cuasi americano, porque no, pues yo no tenía apartamento propio, sí, llegó ese momento, o sea, empiezo a comprar cosas acá y a ser un americano y a sufrir para pagar las deudas todos los meses, Sí. o me voy a Colombia y hago lo mismo. estabas por los 37 más o menos, ya? Eso era año 95, 96, tenía 32 años. Ok, no habías llegado a ver a los 30, entendí que habías... ¿A En qué edad el- llegaste a Estados En Unidos? el 86 a los 23. Ah, ok, entiendo. A los 23, sí. Yo soy del 63. Llegué en el 86, que fue que salí de la universidad. Y en el 90 empecé a estudiar. Empecé a estudiar el máster. Estudié todo el tiempo, clases, pues, no, nada, tomando clases. Nada, pues, de un currículo como el del máster, que sí era Sí, full. Entonces llegó esa decisión. Y llegó un señor italiano, venezolano. Se fue después de la guerra a Venezuela y llegó buscando asesoría. Entonces se reunió con el jefe de nosotros y después conmigo. Y me dijo, y nos fuimos a almorzar ahí cerca a la pequeña Italia, que él quería, pues él es italiano. Y me dijo, hombre, yo hablé con el jefe suyo y yo realmente necesito es alguien que me acompañe y me asesore. Yo el dinero lo puedo conseguir, yo el dinero lo puedo tener, pero necesito es alguien que me ayude. ¿Por qué no se va conmigo? Año 95. ¿Sí? Le dije yo, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir a Colombia, veo cómo están las cosas y cuando regrese le digo si me voy. Regresó, o sea, venía para fin de año a Colombia. Pensando ya en quedarme acá. O sea, dije yo, no, esto pues ya lo viví, ya yo quiero, profesionalmente quiero aportarlo en Colombia. Y dije, yo voy a buscar la manera de venirme. Me vine en el año 95 para fin de año. Cuando eso no había correo electrónico, era puro enviar hojas de vida a apartados postales. Y envié muchas hojas de vida, muchas. Solo me llamaron
una empresa y para un trabajo que no era lo que yo quería. Me llamó Top Management, es una empresa de cazatalentos. Y quería que yo fuera un conferencista para ellos, que conferencias de administración, por lo del título. Y Lo yo, del coach hoy en día. como ¿no? sí, Coaching. no, ok. no era un trabajo, o sea, yo quería un trabajo en una empresa, aportándole a la empresa, porque yo no me veía nunca ni como asesor ni como empresario yo, o sea, mi empresa no. A mí me gustaban las empresas, Sí. me gustan. Pues les dije que no y me volví a Nueva York y llamé a Giuseppe. Le dije, en enero me voy para allá, a lo que acordamos. Me dijo, listo, aquí está todo. Me ofrecía apartamento, carro, sueldo y trabajo En Venezuela tenías en que... Venezuela. Ok. Año 96. Que Venezuela pues era muy diferente el Muy Venezuela. diferente al Venezuela de ahora. Aunque yo estuve el pasado diciembre y lo que uno ve acá es muy diferente a lo que realmente se vive allá. Tengo hija que vive allá. Sí. En el año 96 me fui a vivir a Venezuela, pensando en que a Colombia ya estaba a un paso, ya era... Fui en el 96 y sí, el italiano tenía no solo una empresa, varias, una vinícola, vendía vinos, tenía viñedos en Maracaibo, tenía empresas de metalmecánica, tenía estaciones de servicio, o sea, un tipo que llegó con las manos vacías después de la Segunda Guerra en 50, me imagino, 48, y era riquísimo 40 años después, pero riquísimo el apartamento de él era absurdo, era de toda una manzana en un penthouse. Vivía y pues nos pusimos a asesorarlo, sí, yo hagamos esto, tal, y empecé a tratar de hacer cosas para ayudarle con los temas administrativos, con tema financiero, compras y todo eso, organizando, eran muy desorganizados. De hecho, no voy a decir todos, pero la mayoría de empresarios venezolanos son riquísimos y tienen cero orden para manejar las empresas. Pero eso es por, No la, es como acá. por la abundancia que había. Bueno, sí, quién sí, sabe, sí, puede sí, ser, sí, ¿cierto? sí. Obviamente allá no le tiraban costos a nada, o sea, todo daba. Ok. O sea, montaban unas distribuciones. Yo aprendí aquí de distribución y aquí las distribuidoras son, pero, o sea, usted quiere hacer plata con una distribución, se tiene que ser milimétrico con los gastos y con todo, con la logística. Allá no monta. Ellos hacían, no se presentaban a planificar nada, que el costo. Entonces, en el transcurso conocí a una funcionaria del departamento de calidad de la empresa en la que estaba, que la principal era la de vinos. En las otras íbamos así de vez en cuando, pero la principal era la de vinos. Conocí a una muchacha muy bella, nos hicimos novios, como a los 3 meses que yo estaba allá, la conocí y nos hicimos novios como a los 6 meses. Entonces empecé a salir con ella y ya, pues chévere. Venezolana. Venezolana. En ese segundo semestre ya empezaba yo como a chocar con el jefe, con el dueño. Chocar en el sentido en que él realmente no quería hacer las cosas que yo creía que necesitaba para que todo funcionara mejor. El tema de la producción misma,
La planta de producción era muy ineficiente. En distribución también había que hacer cosas que, pues, que los libros nos enseñaron, ¿no? Yo no conocía nada de Teóricamente la no era la práctica. forma. Y yo compartía mucho con él, o sea, más que trabajo, andaba con él, era como su confidente, pues, de esto, lo otro. Y sí lo escuchaba uno, pero era de ahí en un nivel en el que yo no estaba aportando lo que creí que había que aportarle a estas cosas. Entonces me puse a mirar así como en perspectiva y entendí que él tenía 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Como buen italiano, las hijas no sirven para manejar las empresas de la familia. Es el pensamiento de ellos. De los italianos, sí. Ok. Por lo menos hasta hace unos años. Entonces ellas, pues sí, tenían roles, pero no eran roles de... Y el hijo peleaba mucho con el papá y se quiso ir y a montar sus propias cosas. Entonces el viejo no tenía... Relevo generacional. Pues no sé si él me iba a dejar a mí las empresas, pero sí quería como alguien que le ayudara. Sí. Así fuese a ir a almorzar con él. Porque eso sí hacíamos todo el tiempo y rico. Entonces, pero entonces yo profesionalmente ya no, ya esa efervescencia del principio se fue. Entonces dije yo... Claro, y venías de un entorno en Estados Unidos donde había algo nuevo, es más rápido, todo evoluciona, todo tiene una dinámica que no es la dinámica latina, ¿no? Es una dinámica un poco más acelerada, podríamos decir, un poco más... Sí, y con propósitos, objetivos y indicadores y cosas de esas, y aquí no había nada de eso. Nada. Entonces... ¿Estabas ansioso de KPI? No, estaba ansioso de mostrar lo que había aprendido. Yo me sentía como con una capacidad de aportar. Si bien por lo que aprendí, por el estudio, por otro lado, por lo que vi y viví, ¿sí? Eso me daba como, qué bueno hacer estas cosas acá y ya sé cómo se hacen. Resulta que aquí se choca uno porque aquí como me dice mi ex esposa, que ya les voy a contar cómo fue la cosa. Ella es la de los vinos. Welcome, me dice bienvenido al trópico, donde todo fluye más despacio. Okay. Fue cierto. Estábamos de novios y entonces me llamó, bueno, estaba yo todavía allá en Venezuela y un compañero de estos chupas con los que estudié en la universidad, Sí. era el gerente comercial de Bata, Manisol, de Bata, que es la marca. Y me llamó y me dice, le tengo un trabajo. ¿Se quiere venir? Yo, de una, ¿qué es? La empresa, Bata de hecho, no sé si todavía lo sea, era la multinacional privada más grande del mundo, privada, de origen canadiense. Los dueños son canadienses, y habían como un eje estratégico crear otra cadena paralela a Bata, las tiendas Bata, que se llamaban Atlas World y era ropa deportiva, ropa y calzado deportivo solamente. Entonces los normales y unas tiendas, de hecho tenían en ese entonces como 3 o 4, y querían expandir esa cadena y necesitaban un gerente de esa cadena, y entonces mi amigo me postuló a mí y ellos aceptaron, me entrevistaron y dijeron, sí, bueno, hágale. Y yo, bueno. Entonces, en diciembre del 95 me vine con la novia a Manizales. Le dije, caminémonos para Manizales, yo le muestro dónde quiero vivir, y si quieres vivir conmigo, nos volvemos, nos casamos y nos vamos a vivir a Manizales. Que no diga a tu mamá que se le robaron la hija y Sí. No, nos devolvemos, casamos y pues eso hicimos.
estuvimos acá en Navidad. A ella le gustó. Le dije, bueno, pues nos devolvimos en enero a Caracas. Mi ex esposa es de un pueblo a como 2 horas de Caracas hacia el oriente. Nos casamos, Claines se llama el pueblo. Nos casamos en enero, pagamos maletas y nos vinimos. Y yo me fui a trabajar a Manizol. A Manizol. A Manizol. Ya estaba en Colombia. Era... ¿cómo ponerlo? Para no ser como, pues para utilizar las palabras adecuadas. Le describo con un ejemplo. Yo era el único que tenía un computador personal portátil en la empresa. Lo llevaba manejando hace 4 años. Aquí no existía, no había. Eso denotaba como la capacidad adquirida de no solo de conocimiento, sino de funcionar, claro, de hacer. Tenías un background diferente al resto de... Y andaba toda máquina ahí y eso era muy lento. Y yo cada rato chocaba con cosas. Entonces, nada, ahí digamos que, no sé, aquí podemos terminar la parte de esa excursión extranjera y ya regresé a Manizales. Yo creo que otra buena conversación sería lo que pasó en Manizales después de regresar. Ese choque Pero sí me gustaría saber un poco de... Bueno, primero las cosas se fueron dando para que regresaras a Colombia. Sí, entiendo que no fue de manera directa y no fue un día que amaneciste y dijiste extraño a la gente en Colombia, me voy para Colombia. Fue por la transición con el empresario ítalo-venezolano. Pero, ¿cómo vuelve uno a adaptarse a estos procesos? Porque entiendo que habías tomado un ritmo de vida, unas prácticas profesionales y llegas y dices, no, aquí no es así. Entonces vive uno la desaceleración. ¿Eso fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Profesionalmente crees que te desaceleró mucho o crees que encontraste paz aquí? ¿Qué pasó? No, fue frustrante completamente. Okay. Completamente. Yo prácticamente no encajé, por lo menos en Manizales, porque yo trabajé en Bogotá con Protabaco. Pues no era multinacional porque era una empresa nacional. Trabajé en Bata, en Looker. Después fui country manager para una multinacional española con presencia en Colombia. Después Protabaco. O sea, yo no encajaba en esas cosas. Yo creo que hablaba como chino porque no lograba que me entendieran a qué quería hacer. Por eso te digo que esa experiencia profesional en Colombia puede ser tema de otro día, porque hay cosas interesantes ahí, ya desde lo profesional. Claro. Que podemos hacerlo otro día, contar qué pasó. O sea, de hecho yo trabajé en Manizol solo 1 año y medio, en Looker 2 años. No era capaz, estando capacitado profesionalmente bueno, o sea, con conocimiento abierto, o sea, todo lo que se necesita para ser exitoso, pero no encajaba por la velocidad. Yo quería que las cosas se dieran mucho más rápido y me frustraba el no fluir. Fue muy frustrante, de hecho, pues no logré acomodarme en ningún lado. Como hacían la mayoría, es que sé cuál es el problema, pues ya vaya y se sienta ya a trabajar y ya. Yo no, o sea, no. Sí, Vea, claro. tanto como que mi ex esposa
cuando se mudó para acá, se puso a estudiar ingeniería. De hecho, ella es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma. Ella tenía clases a las 8 de la mañana, entonces me dejaba a las 7:30 en Luker y se iba para la universidad. Yo de 7:30 a las 8 que estaban llegando todos, yo ya había hecho todo el trabajo de oficina que había que hacer. Y yo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces me sentaba, o sea, iba a interrumpirlos a todos, a hablar con ellos, venga, ¿qué vamos a hacer con esto? Estaba aprendiendo yo también porque yo incursioné en un mundo muy diferente al que venía. Yo empecé a aprender mercadeo en las empresas. Yo no lo estudié nunca. Yo soy más financiero que de mercadeo, o era. Ahora soy mucho más mercadeo, pero lo aprendí en las empresas, viviendo el mercadeo. Entonces, por eso te digo que profesionalmente es muy interesante esto Claro, otro claro. de Colombia, y ahí habría otro rato para que habláramos. Pero como manera de conclusión, sin que yo tenga que hacer la conclusión, sin que sea una, es pues el mensaje que yo le doy a la gente cuando hablo de estas cosas, cuando alguien dice, no, que es que hay que planear la vida, que uno tiene que ponerse metas y todo esto, y yo sí, de acuerdo, uno puede ponerse metas, pero, pero yo creo que, y es mi aprendizaje, y es lo que yo viví, más que las metas es estar en capacidad de adaptarse a lo que vayas encontrando y capitalizarlo. Porque si estás con la meta y estás empecinado en la meta y es por aquí y se te presentaron oportunidades bellas y de pronto la meta, no o sea, de pronto la meta va a ser más difícil o no la Claro. vas a alcanzar porque tuviste los ojos cerrados para cosas que te estaban poniendo en el camino. Yo no sé si es el universo, es un Dios, es lo que sea. Hay cosas que uno no entiende, que se aparece gente, Mildred Santiago, o sea, yo conocí una señora que me dio donde llegué. O sea, si yo, pues, ¿cómo puedo yo planear eso? Claro, claro. Es imposible. Entonces sí, hay que tener meta, ambición, sí, quiero, pero yo creo que haría ser más en términos más macro, más generales, no tan puntuales. No, es que quiero un trabajo en X, Y o Z y no, de pronto te resulta algo mejor. Podríamos hablar que uno va teniendo hitos de vida, hitos en la vida Sí, y quizás ciertos hitos van modificando la meta, ¿no? O el fin. sí, pero hay que estar en esa capacidad, porque pues digamos, incluso en qué estudiar. O sea, yo estudié algo que no estaba nunca en mis planes. O sea, yo no sabía que... Es más, es que yo creo que aquí hay muchas cosas más. O sea, usted a los 16 años salí yo del colegio. A los 16 años, ¿usted qué sabe? ¿Qué va a querer estudiar? Si no sabe uno a los 25. ¿Sí? Pues por algo estabas decidiendo entre veterinario Pues y administrador. no, porque era lo que había ahí, o sea, era lo que podía. Además, o sea, tenía que ser universidad pública. Sí, sí. O sea, que eso ya limitaba cosas. Yo de ingeniería no me veía. Entonces, pues nada, administración, de pronto más fácil, no sé. Entonces, pero en lo personal, lo del máster en administración, eso, pues, sí uno se puede proponer hacer un máster, pero si conociera que era un máster, yo no sabía que era un máster. Yo no sabía que eso existía, una MBA. Claro. Pero encontré a alguien si yo hubiese estado cerrado, simplemente no le paro bola, yo quiero es aprender inglés. Yo vine al Falcón a aprender inglés, de hecho a eso fui, que la novia me mandó que aprendiera un poquito inglés para poder ir a hablar con los papás, sí, que me entendieran. Entonces, pues puedo ignorarlo porque es que mi meta es estudiar inglés nomás y con esta novia, no me interesa homologar nada, pero estuve abierto y hice lo que ella me pidió o me sugirió y funcionó, pues me llevó a este camino completamente pues inesperado para mí. Inesperado. Bueno, hay un tema muy interesante y es, tienes esa transición por Estados Unidos, Venezuela, luego Colombia.
empiezas en el mundo empresarial aquí y dices, no, no, no es lo mío, no, no es el ritmo del que vengo. Entonces, porque entiendo, no estabas creciendo profesionalmente, ¿sí? Te estancaste, porque no era que no te estuviesen pagando salario aquí, era un salario, podías Sí, sí. vivir, ¿cierto? Ese estancamiento entonces te llevó a qué, de ahí para acá, qué empezó a suceder con tu vida, a qué te dedicaste después, cuál fue el camino que fuiste tomando, porque obviamente eso también le hace cambiar a uno ciertas perspectivas de vida. Dice, ok, me gusta vivir acá, voy a seguir acá, pero voy a dedicarme más bien a otra cosa que realmente me satisface. ¿Cuál fue ese camino? ¿O cómo empezaron a suceder ciertas decisiones? Eh, digamos, es, ya estando trabajando en el primer trabajo acá en Manisol, y al ver esa frustración que había, pues empieza uno como a mirar e irse para otro lado. De hecho, una de los empleados de ahí de Bata fue la que me sugirió que, o me comentó que la hermana de ella trabajaba en Casa Luker y que ya estaban buscando un gerente de marca y que ella creía que a mí me podía gustar eso. Entonces fui a Luker a hablar, pues fui y hablé, me entrevistaron y de una me dieron el trabajo. Pues la hoja de vida era bien. Ya sabía algo de mercadeo, lo aprendí, lo viví ahí en Bata. Empiezo a aportar, porque yo, para mí no era o sea, eso de irme a sentar allá a ver qué pasaba, no era lo mío. Y empecé a aportar, eh, a hacer cosas, a veces hasta evidentes, pero la gente no las analiza, no mira, o sea, yo creo que hay una inercia en las empresas donde estuve, no sé si en todas, que la gente simplemente va. Yo no era de ir, yo era de andar adelante. Solo un ejemplo, pues una pildorita de lo que podemos hablar después. Sí. Cuando yo tenía eh, 4 marcas, a mí me dieron, era un gerente de marca, pero un gerente de marca que tenía 4 marcas a cargo. Un chocolate, quesada que se llama, ese es muy de por ahí del oriente. Un atún que era importado de una empresa estadounidense, Starkist. Una harina precocida de maíz que compite con la famosa harina pan de Venezuela. Luker desarrolló una harina con eso. Y Café Lu Café. Estas tres no tenían mucho presupuesto, la del presupuesto grande era Lu Café. Entonces yo me enfoqué en Lu Café. Con estas hacía lo básico. Yo un año, estamos hablando que yo no estuve allá 10 años, estuve un año. Estuve casi 2 años, pero lo que hice en un año con Lucafé, lo llevé de vender 150.000 libras mensuales no más, eso era todo lo más que vendían, a vender 450.000 en un año. Eso es llevarlo de ser la quinta marca a nivel nacional a ser la segunda. Y yo quería ser la primera, por encima de Sello Rojo. Y podía hacerlo. Tenía ambición. Y tenía con qué. Ya Ok. se había demostrado que sí podía. Y ahí encontré tropiezos internos a lo que yo quería hacer para llevar a Lucafé a ser la marca número 1. Contradictorio o no, así me pasó. La empresa, mi jefe, no quería que yo llevara a la marca a ser la número 1 del país. No quiso. Jamás quiso. Bueno, ¿y por qué puede suceder eso en el mundo corporativo? ¿Qué crees que se deba que en el mundo corporativo haya alguien? Porque qué gerente o qué director o presidente de una empresa no va a querer ser la número uno o la que más venda. ¿Qué crees que haya Eh, en eso? yo creo que es la planeación estratégica.
Cuando se planea estratégicamente, decimos los que la hacemos, porque eso es lo que sabemos hacer, Sí. se focalizan ciertas líneas de negocio y no se eliminan, se ignoran, digamos, otras cosas. O sea, son unas cosas que yo voy a hacer y otras cosas que no haré nunca. Ok. Cuando yo entro en esa implementación de esa estrategia, puedo encontrar que lo que necesito para que esta marca vaya a ser la número uno es una de las cosas que yo me prohibí hacer. Y si yo voy a implementar estrictamente lo que se planeó estratégicamente, que además llegaban consultores extranjeros a planear estas cosas en Luque. Entonces, probablemente lo que yo necesitaba hacer para que fuera número uno no era un eje estratégico, digamos. Entonces era algo que no haría. Eso se hace mucho, ¿cierto? Además que se hace con propósito. No, digamos, no gastar pólvora en cosas que no agregan valor a la empresa. ¿Sí? Prioridades y límites que tiene el corporativo. Sí, se habla de agregar valor. Si algo no agrega valor, entonces ¿para qué lo hace? Entonces elimínalo de la vaina, no le invierta recursos y vamos a las cosas que agregan valor. Pero yo defino lo que agrega valor de acuerdo a unos parámetros. Y entonces, para mí esto, cuando yo lo hago es una foto, pero cuando lo implemento no puede seguir siendo esa foto porque todo... Sí, entonces hay que tener cierta flexibilidad. Esa no la encontré yo en Looker y le digo, a mí me hablaban después de que salí de ahí, me contaban los compañeros que a veces llegaban consultores y entonces hay que hacerles presentaciones de las marcas y las ventas y cómo se andan. Y en la gráfica de Lucafé se veía una gráfica que era así, 150.000 libras mensuales, muy plana, y se ve un pico en el año 96, 97 en Manisol, como en el año 99. Se ve pico de 150 a 450 y vuelve y cae como al año. ¿Qué había pasado ahí? Es que no, fue un gerente de marca que tuvimos. No era qué había pasado, sino quién pasó por ahí. Claro, claro. Y bueno, pero eso es una huella. me frustró, sí, claro, y de hecho ahí... pues esto es lo que quiero contarle en el próximo. Ok, entonces hay un condimento ahí que, digamos, siempre en lo mismo en Manisol y en Luque, me dio la tranquilidad de que lo que sucedía era ¿cómo ponerlo? Que no fue falta de conocimiento, de profesionalismo, de capacidad, sino que la estructura no permitía, no permitía hacer cosas diferentes, cosas que se salen del... Y lo que yo hacía, pues de hecho, me empezaron a conocer por eso. No fue un límite tuyo, sino un límite del entorno. Del entorno. Del entorno, eso está muy bien. ¿Crees que eso ha cambiado en este momento en Colombia? ¿Crees que las dinámicas corporativas, gerenciales, por el tema de la globalización y demás, ahora ya las empresas pueden tener otra dinámica? ¿O definitivamente siempre vamos a estar un poco más lentos que otros países por nuestra economía? Yo repito las palabras de mi ex. Bienvenido al trópico donde todo sucede más lento. Realmente es una característica nuestra. Ahora más eso no es malo, o sea, de hecho, mire que
Ahora lo que es malo es estar usted metido en una empresa 8 horas diarias, olvidado de todo, estresado porque las métricas, sí, los KPIs que me están midiendo por esto, por lo otro. Entonces, eso pues realmente no es para lo que uno estudió, ¿cierto? No es para, uno necesita vivir y ese estrés lo está llevando a la casa y eso está, probablemente aquí eso no suceda, aquí pues sí hay obviamente mediciones y se mide la eficiencia de las empresas y los empleados tienen sus propios indicadores, pero lo hacemos a un ritmo más llevadero. Digamos que si hay estrés, pero sí, bueno, pasa el fin de semana, me tomo unas cervezas, descanso y vuelvo el lunes al estrés, pero no es que estuve estresado todo el fin de Sí, semana. sí, sí, sí. Sí, eso, pues eso en últimas es bien. ¿Crees que sacrificamos producción o economía por calidad de vida? Sí, Porque la calidad de vida no solo es lo que ganas económicamente, no es, no no, es, no, no es tu salario, es muchas otras razones. exacto. Calidad de vida nada más es que puedas llegar a tu casa rápido y que no tengas 2 o 3 horas del día en transporte en tu ciudad. ¿Crees que eso pueden ser factores que nunca van a poder convivir? Esa ya es más, es cierto. Sí, no, yo estoy apartado del mundo corporativo hace muchos años y me dediqué, que es la segunda parte de la respuesta a la pregunta de qué hice, pues me dediqué entonces a predicar, a decirle a la gente, usted debe hacer esto con su empresa o con su marca o con su producto, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se hace, pero si quiere hacer una cosa diferente, pues evaluemos la cosa, porque yo si no tengo esa rigidez mental ni profesional, pues de que es que la técnica, lo que aprendí fue esto, no, miremos a ver qué sé. Entonces, esto ha alejado del mundo corporativo, pero sí, digamos definitivamente no es sacrificar, hay que volverse más eficiente. Es decir, hacemos muchas cosas que nos consumen mucho tiempo que realmente no agregan valor a nada. Yo creo que, pues hablando ahora un poquito de temas más modernos, la inteligencia artificial va a mejorar mucho eso porque hay procesos tediosos que uno no tiene por qué sentarse a perder, digamos, el tiempo ahí en eso y utilizar el tiempo más bien en las cosas que sí generan valor, ¿no? Yo creo que nosotros administrativamente yo he visto y todavía se ve mucho, la gente se desgasta mucho con la parte administrativa de lo que sea que hace. O sea, el formatico, la vainita, que el reporte, todo eso no agrega valor, eso simplemente es para ir a condensar un reporte y ya. Entonces eso podría hacerse de otra manera y, y se vuelve uno más eficiente, las empresas vuelven más eficientes y no necesitan trabajar tantas horas y dedicar más tiempo a la, A vivir, a la a familia, vivir. a vivir. Sí. Yo, Jabonería Asada creo que tiene una política de que los viernes no trabajan. O sea, la implementó hace rato y, y es una empresa muy exitosa de Manizales. El, o sea que uno sí encuentra empresarios que entienden que es de pronto un empleado que comparta más con su familia, puede venir a ser más eficiente. Eso es lo que hace en los 6 días que tiene que estar, pues está en 4 y lo hace y funciona y son eficientes. Entonces eso sí se puede. Lo que pasa yo creo que es un tema de, del empresario, de la capacidad que tenga él para entender las cosas o su mente abierta para no caer en eso, lo clásico, pues, de que es que que hace 8 horas hay que estar en las empresas y hay que trabajar 48 horas a la semana. Bueno, ya son No, 44. ya son 44, vamos en Colombia para 42. Pero hay que hacerlo, lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Las empresas mismas podrían hacerlo. Es que tenemos la idea de que entre más horas esté en la oficina, más productivo es. Y no es así.
Horas que se calientan en la silla. que era lo que hace mucha gente en las empresas y pasan ahí 20, 30 años y es esa inercia. Y lo que llevan las empresas es la inercia, no tanto gente eh, eh, con ganas haciendo cosas, sino la inercia, ahí todos yendo ahí como en grupito. Claro. Me imagino que habrá empresas mucho más modernas que adoptan eso. Las multinacionales tienen otro esquema, ese es más negrero, pues ese sí es de indicadores, ese sí es, no, cúmplame los presupuestos, cúmplame esto, y si usted, en cuánto tiempo lo hace, a mí no me interesa, es cúmplame, ¿sí? Sí, claro, claro, una cantidad de horas a veces que uno dice ni en este tipo de países, ¿no? Que se supone no estamos desarrollados como otros. Por ejemplo, lo que en estos días planteaba Elon Musk de Tesla y decía, realmente no sirve un colaborador que no trabaje más de 65 horas. Y si uno mira cuántos son 65 horas semana, 70 horas semana, es bastante tiempo, es vivir allá, es vivir en una empresa. Enrique, para esta sesión o para la próxima, ¿nos quieres contar de lo que estás haciendo ahora? ¿O cómo quieres? En la próxima, que Sí, para sí. enlazarlo con por qué se llega ahí, porque más forzado, más obligado, no, porque como te Pero dije al estás principio, emprendiendo, que es un camino... bueno, lo que estoy haciendo ahora más reciente sí, pero mire, es una cosa que yo nunca me vi haciendo. Yo siempre me vi como un hombre de empresa, a mí me gustan las empresas. Ejecutivo. O sea, Sí, todo el respaldo que tiene uno de la empresa, a mí me gusta. Si lo tiene, pues el respaldo, y si le sí, sí. dan, a mí eso me gustaba, ser consultor o asesor o como quiera llamarse, no era lo mío, me vi obligado a hacerlo por mucho tiempo y ahora pues casi que también obligado emprender, emprender. ¿Cómo se llama tu emprendimiento en este momento? El emprendimiento es Madonas, eh, que tiene como visión masificar el producto, la dona, masificarlo, que no sea un producto exclusivo de centros comerciales y a precios pues que son exorbitantes, de hecho, y llevarlo a los barrios a un precio que se pueda consumir en los barrios. Es una idea que te digo de siempre, pero como no fui emprendedor, eso casi que siempre lo dejé ahí, yo sí quiero hacer Sí, eso, sí. y no lo dejé. Ahora, hace un par de años o más, lo, lo empecé a trabajar y se convirtió como en, bueno, esto es lo que necesito hacer para garantizarme un sustento de aquí en adelante, por un lado, y por otro, ya basta de decirle a la gente cómo hacer las cosas, hágalas para usted, a ver si es que sabe. Entonces es un reto conmigo mismo Sí, también, sí, a ver sí. si, si realmente eh, ¿Y cómo está saliendo ese experimento? mejor de lo que esperaba, en Ok, serio, muy bien, muy bien. mejor, mucho mejor, mucho mejor. Yo lo pensé muy en pequeño, pero eso es ahora que salí al mercado a hacer clientes y a hablar con la gente, con los tenderos, que es a través de las tiendas que yo lo voy a hacer, es la única manera de llegar a los barrios, tiendas y mini mercaditos, de coger ese pulso que no ha estado nunca en el barrio y que hay una expectativa enorme y que los mismos tenderos dicen, pero Es esto tiene posible, mucho es potencial. posible dar una muy buena calidad en una dona a un precio mucho más accesible. Sí. Aquí, ¿Por qué eso entonces ha sido exclusivo? aquí es donde sirve la administración. Ok, En la administración nos enseñan que hay ineficiencias en las industrias. sí, Una ineficiencia de esto, del negocio de donas, es como lo crearon las multinacionales. Dunkin' Donuts, Tim Hortons, la canadiense y otros tienen tiendas. Las tiendas tienen que abrirse en sitios de alto tráfico.
Sí, y los sitios de alto tráfico son de altos costos. sí, es correcto. Entonces, para yo poder pagar una infraestructura en un centro comercial, que es generalmente donde está el tráfico, eh, yo debo vender o muchas donas a un precio económico o más poquitas a un precio, ¿sí? O margen o volumen. O margen o volumen. Ellos optaron por el margen. Entonces, si yo te digo que una dona, la materia prima de una dona, vale 400 pesos, ¿por qué la tienen que vender en 5.000 pesos? Por eso. El título de este podcast podría ser Lo que Dunkin' Donuts no quiere que sepas. No, ellos realmente, no sé por qué, pues digamos que no es el modelo de negocio de ellos son exitosos en lo que hacen. Eh, yo lo que pienso es ese primer ineficiencia de esa industria. La otra es, bueno, el precio es una muy grande, o sea, lo segmenta de una vez a muy poca gente. De hecho, atenderos que le he preguntado no saben qué es una dona, porque jamás se imaginan, pues eso no está dentro de lo... Claro. Yo la estoy llevando al barrio, a la mitad del precio de los de... ¿no? ¿Por qué? Porque yo le apunto al volumen. Cuando yo te digo que yo necesito 40 clientes en una ruta para poder arrancar, es porque a todos esos 40 me van a vender lo que Don Quinto necesita que venda uno. Uno nomás. Esto me hace pensar o me hace considerar que vamos a poder entonces ver una dona en la tienda del barrio o en una tienda o en una panadería de un municipio intermedio donde no hay un centro comercial. Porque esa es la otra situación, ¿no? Encuentras una dona en el centro comercial, no la encuentras en otra parte. Exacto, sí, es eso, es masificar la dona, lo llamo yo, es llevarla, como le digo a los tenderos, vamos a masificar la dona y para eso yo necesito socios comerciales como ustedes y un precio que la gente en el barrio lo pueda comprar. Yo tengo ambos y además tengo un apoyo de mercadeo que es este y lo vamos a llevar así al barrio. ¿Y por qué la dona en otro producto? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, la pizza, que tú haces pizza desde hace años y... Porque la pizza ya está en los barrios, ya digamos Ok. que la dona es la que no está en ninguna. La dona, Ok, entiendo. la dona es, de hecho dicen, porque usted no encuentra una dona en una panadería. Es que no, ninguna panadería, bueno, no ninguna. Yo he visto donas sencillas en algunas panaderías, pero no como la textura y algo que uno pudiese encontrar Dunkin' con Donuts. un Dunkin' Donuts. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué no lo han hecho? Es que es muy compleja de hacer. Es Eh, que para ellos, eso no es un churro bañado con... exacto, no, es que no es un churro, primero que todo. Ok, Segundo, usted, el de la panadería, no puede freír la dona donde frita las empanadas o los buñuelos. Tiene que tener un freidor aparte ok. y un espacio aparte que en términos de venta por metro cuadrado, el que en ese espacio más bien hace pan que vende mucho más y le gana mucho más que ponerse a hacer donas que no va a vender muchas porque tampoco es que vaya a vender cantidad porque acuérdense que esto es poquitas donas en cada punto. Entonces son ¿Tú cuántas colocas por punto? 20. Mínimo Y 20. 20 y voy cada 2 días, o sea que el propósito es que cada uno me venda 10 diarias. O sea, esa consignación, es un proceso de Ajá. consignación. 10, les dejo 20 donas de 4 sabores, 5 de cada uno, y vuelvo a los 2 días y le recojo las que no haya vendido y vuelvo y le dejo otras 20. Hacer un trabajo que es el que sigue, no solo conseguir el cliente, sino ahora, listo, ya estamos con presencia en las tiendas, ahora, ¿cómo hago para que no me devuelvan donas? Que todas se vendan. Ahí es donde voy a llegar o llegaré en algún momento, o que si recojo, pues que recoja una o dos, pero que no me estén devolviendo 5, o sea, más de 5 digo yo que ya son muchas. Eh, con el tiempo voy moviendo
los puntos de venta a donde yo pueda vender 10 diarias. Seguramente en algunos se venderán más, pero yo aspiro que la mayoría vendan las 10 donas diarias. Y es un componente adicional que yo quiero que tenga la marca mía, y es la frescura de las donas. Cada 2 días hay donas frescas. Eso iba a decir, o sea, nunca vamos a encontrar una dona de Madonas de 3 días. No, máximo 2 esa días. me la llevo yo. Muy bien, perfecto. Sí. Está fresco, está suave, está excelente. ¿Dónde te encuentran? ¿O te contactan por un WhatsApp Business? ¿O tienes página web? ¿O tienes aplicación? ¿O cómo te contactan? ¿O tú los contactas? Exacto. No me llames, nosotros lo llamamos. No me llames, yo te llamo, sí. Sí, es eso, básicamente es eso. Yo, es una preselección de clientes que me ayudan a ser los vendedores de TAT, que llaman acá, de tienda a tienda, de Manizales, que trabajan para empresas como Ramo, Koala, Frito-Lay, Coca-Cola, que son los que tienen que estar en todo lado, porque es así, después de distribución masiva. Ellos tienen que estar en cualquier chacita que haya, ahí están. De esos clientes que ellos tienen, yo me he asesorado de estos ejecutivos de ventas, y me hacen una preselección. Vean, contándole yo qué requiero. Sí. Requiero un área de influencia, o sea, yo no necesito estar en todas las tiendas, ni siquiera a una cuadra de distancia, no. Denme un radio de distancia, no sé cuál, eso ya el que camina en los barrios y conoce las tiendas sabe cuál sería el radio de influencia de una tienda u otra, ¿sí? Entonces, escójame tiendas que estén separadas, que están... Entonces, esa preselección, yo voy y hago la venta, le propongo al tendero el negocio, que es prácticamente todo el riesgo lo asumo yo prácticamente. El único, digamos, contratiempo que encuentro siempre, generalmente, es el espacio. Las tiendas están abarrotadas de todo, entonces yo necesito un espacio de 40 centímetros en un mostrador que está lleno de... Entonces, venderle la idea al tendero que es un buen producto, que no invierte en nada, pues que le va a rotar, que si no le rota yo le recojo, todas esas cosas que yo le doy, pues finalmente lo llevo a que, bueno, le buscamos el espacio. Y la exhibición. Y entonces es un exhibidor que yo tengo, y él me lo ubica en su vitrina, encima de su... Pero no está mezclado pues, con otros panes. No, es una vitrina exclusiva, es un exhibidor exclusivo de la marca. Tiene, para que la gente vea las donas, los colores de las sabores, y entonces en la página, en el Instagram, tengo pensado que ahí voy a tener, digamos, la lista de puntos de venta exclusivos de Madonna. Ok. Ahí vas Casi a que ver franquicias, semifranquicias, ¿o para dónde va eso? No, yo quiero hacerlo yo. Esto lo veo en serio como un piloto en una ciudad. Los manizaleños solemos decir que si funciona en Manizales, funciona en cualquier lado. De acuerdo. Entonces, porque tenemos digamos que esa posibilidad de tener un mercado de ciudad, pero un mercado pequeño donde podemos hacer control. No, y lo que vos decías antes, que la gente cada vez más renuente a nuevas cosas, a probar cosas. Entonces, aquí es más difícil emprender algo, porque aquí son más cerrados. Entonces, usted no puede llegar ahí con muchas novedades porque la gente no le va a copiar. Entonces, si funciona acá, hay otras ciudades que son mucho más abiertas. Yo creo que usted se va a Pereira y de una, o sea, no ponen problema. No, aquí le buscamos el espacio. Ahora, ¿dónde voy yo con esto? Para mí es un piloto, Manizales. Un piloto, estoy aprendiendo del tema.
Por eso yo mismo estoy buscando los clientes, les hablo. Esta mañana nomás fui y cerré los últimos para completar ya 40. Ya yo puedo arrancar a atender estos. Mientras armo otra ruta de otros 40 o 50 y ya como hoy día de por medio, entonces hoy voy aquí, mañana voy allá, pasado mañana vuelvo acá. O sea, lunes, miércoles y viernes voy a una ruta, martes, jueves y sábados voy a otra. Okay. Ese es el compromiso. Como piloto, aprender del piloto e ir rápidamente, porque tiene que ser rápidamente porque estoy seguro que eso lo pueden copiar rápido cualquiera. Pues no sé qué tan fácil puede ser, a mí me ha resultado muy complicado y eso que yo le meto ganas y tal, pero la gente no funciona al mismo ritmo de uno, entonces uno encuentra tropiezos porque depende de gente que le haga cosas, que le haga maquinaria, que le diseñe, que los planos, que la publicidad, todo, y todos ahí. Entonces uno se muere con eso, pero igual yo quisiera rápidamente copiar y pegar en otro lado. ¿En cuánto tiempo ves o tienes estimada tu prueba en Manizales? ¿En cuánto tiempo te ves en el eje cafetero? ¿En cuánto tiempo te ves en el centro del país y en el resto del país? Como digo, eso tiene que ser rápido. Sí. Yo creo que esto, si alguien se entera, lo va a copiar. Aquí somos muy copiones, muy dados a copiar. Y a copiar mal. Y a copiar mal. Sí. Yo terminaría en un mes Manizales. En un mes ya aprendí lo que había que aprender y tal. Yo podría ir a cubrir este corredor centro que llaman Nielsen. Cuando Nielsen mide, la empresa de mediciones de cosas, mide la distribución en Colombia, esto lo llama centro, lo llama, sí. Iría Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva. Haría esos 4, los puedo hacer al mismo tiempo porque es que no entran en conflicto mientras haya el dinero. Sí, claro. Yo contrato en cada ciudad al personaje de tienda a tienda que me va a hacer la preselección y le digo, bueno, vaya a haga a los clientes que yo, digamos que ya ese trabajo que lo haga alguien, yo ya sé qué tiene que hacer, ya sé cómo se hace, ya sé qué va a encontrar porque ya lo encontré yo acá. Probablemente le sea mucho más fácil, en algunas partes otras cosas van a ocurrir y poner a los 4 a trabajar el mismo día, hacerlo todo. Yo simplemente llego y copio la fábrica que tengo, lo que me demoré modernizándola, o sea, la fábrica 2.0, hay que ajustar muchas cosas que pueden ser mejor, pero que fue lo que yo ideé para producir estas donas, que hoy por hoy veo que pues me hace ineficiente, me funciona, como dicen hoy por hoy el MVP, el Minimum Viable Product, eso tengo algo mínimo que va a funcionar, pero si lo voy a repetir voy a corregir varias cositas y ya duplico esa fábrica en cada ciudad y cada ciudad funciona independiente, no es de que de un solo sitio yo voy a empezar a repartir donas a todo el país, no creo que funcione así por lo de la frescura, por lo de todo. Mientras que si estoy en la ciudad, yo estoy aquí en Pereira, hago lo mismo que en Manizales. Cada 2 días voy, hago exactamente lo mismo. De pronto es mucho más grande, de pronto necesito 6 rutas. Sí, cada ciudad dependiendo de la población, digamos, o el número de tiendas que haya. Entonces, pero el modelo es el mismo, exactamente el mismo. Parece que el problema aquí no es de saber o no saber hacer donas, sino es logístico. Es un tema más eso es más difícil de copiar. Exacto. Bueno, sí, hacer dona, realmente pues uno se va a internet y le dice a ChatGPT, deme la receta de una dona y le da una receta y uno se pone a hacer donas y termina haciendo donas bien. Pero, ¿qué hago con ellas? Eso le digo yo un poco a los tenderos y debe esperarme a que yo consiga 40 socios porque mi negocio es logístico. Yo
debo atender a 40. Si no atiendo a 40, yo no hago plata, están haciendo plata ustedes. Claro. Y esto es para que yo haga plata. Claro. Entonces, aquí vamos a hacer plata todos, pero entonces yo también. Entonces, espéreme, denme una semana más, yo tengo mis 40 clientes y ahí empezamos. Entonces, sí, es logístico, absolutamente. Y yo le digo al tendero, si mi personaje, el que va en el carrito a distribuirle, llegó el lunes a las 11 de la mañana, tengan la seguridad que el miércoles a las 11 de la mañana va a estar ahí, y el viernes a las 11 de la mañana va a estar ahí, y el lunes a las 11 de la mañana va a estar, porque la ruta no va a cambiar nunca. La ruta es la ruta, la que hicimos, y él la va a cumplir a rato, y él va a llegar todos los días a la misma hora a hacer el mismo trabajo. Entonces, que no, que es que ustedes llegan y dejan el producto y sí, las primeras semanas le recogen y tal, y después ya se olvidan del tema. Y yo le dije, no, mi negocio es ese, o sea, yo no voy a dejar mi negocio. Sí, claro. El negocio de vender las donas es suyo, pero el mío es de traerle las donas a usted. Yo no puedo dejarlo. Claro, claro. Ese es el que nos lleva por la plata. Usted hace la plata vendiendo las donas, yo hago la plata trayéndole las donas a usted. De ahí la razón o la importancia que alguien entienda el core de su negocio, ¿no? Muchas personas hacen algo y creen que es lo que hacen, ese es su negocio, ¿no? Su negocio termina siendo otro. Y es lo que has aprendido en este bagaje de la vida, entender el core del negocio. El modelo incluso, yo tengo amigos, los amigos que están detrás de mí hace rato, que dónde están las donas, que por qué no están las donas, que ya vimos la fábrica y que eso estaba listo, que por qué no está haciendo donas, que haga donas y traiga, que yo le compro. Y yo, ustedes no han entendido mi negocio. Claro. Sí, mi negocio no es hacer donas para salir a venderlas, como el que hace empanadas o buñuelos y sale a vender. No, no puedo hacer eso, eso no da plata. Y ya tiene clientes, sí, tengo como 10, y entonces esos clientes, no, pues que salir a repartirle a 10 clientes no da plata. Yo me propuse, o sea, que esto lo aprendí en distribución en Looker básicamente, y es, un vendedor puede atender, o en Looker por lo menos, a 70, 75 clientes diarios. Yo no voy a atender 75, voy a atender 50. Porque yo voy en un carrito y yo simplemente no tengo que esperar al tendero a nada, yo simplemente llego, como allá hacen muchos, los de Frito Lay hacen mucho eso, los de Frito Lay de las papitas y eso, ellos llegan en esas rejas y ellos surten eso y le dicen al tendero, es tanto, y ya, el tendero, no, usted no tiene que esperar que el tendero lo atienda, hay que esperar que nos atiendan ahora, para venderle el negocio, pero ya después yo llego, saco la cajita que hay ahí, hay 2 donas, listo. Don Julián me debe 18 a 2.000, son 36.000. Aquí le dejo las otras 20 y me llevo esto. Entonces, eso me demora 2 minutos, 3 minutos. No me demora más. Entonces, esa logística es la que no me entiende la gente. Que, ¿cómo decir que por qué? No, pues porque es que eso es lo que me va a dar plata. El resto no, pues hacer donas para salir a vender, eso no da plata. No. Y para poderlas vender a este precio. Claro. Yo las vendo a la mitad, a 2.500 pesos público. A 2.000 me las paga el tendero. Ellos ganan 500 pesos, es buena ganancia para ellos. Y así, a grandes rasgos, esos 2.000 que me entran a mí son 500 de logística, 500 de planta de producción, 500 del producto y 500 de utilidad. A grosso modo, que se irá perfeccionando con el tiempo, ¿no? Sí, con el tiempo se irá es perfeccionando. más, menos, algunas cosas son más eficientes, no gasto 500 pesos por dona en la planta, por ejemplo. Pero así le planteé el negocio a los socios y así lo entendieron, y así siempre hacemos las cuentas. Pero obviamente las cuentas son mucho mejores que esos 500. Claro. ¿Qué posibilidades de registro de marca ves de Madonna, de ese nombre? De registrarlo. Sí. ¿Crees No, que ya sí tuve el primer tropiezo. Sí. Que di una pelea, no la di con abogados, siempre me gustaba a mí, de hecho yo me las doy también de buen. Además con ChatGPT uno le dice que funcione como abogado y que tenemos que hacer esto. Intenté registrar Madonna, tal cual, Madonna.
Sí. En la próxima sesión voy a tener, de hecho, aquí un abogado, le voy a preguntar a ver qué piensa él de esto. Yo fui a registrar Madonna. Sí, Me la negaron que porque Colombina tiene registrado Dona. ok. Entonces pregunté yo, venga, entonces yo puedo registrar pan de bono. Y dice, no. Y entonces, ¿por qué Dona sí? Y dice, porque Dona es una palabra extranjera y aquí no funciona como sujeto, sí, como cosa. Funciona como un vocablo y entonces eso sí se registra. Y yo, pero es que yo estoy registrando tipografía, colores y el nombre nominal. Y además Madonna es el nombre, es un nombre de persona, Madonna. No, que porque es muy similar fonéticamente a Donna. Y yo, pero que no. O sea, apelé y no me la quisieron registrar. Entonces, esta sí fue idea de mi hermano. Me dijo, bueno, no lo he registrado, pero pues voy a intentar, porque eso siempre vale 1,5 millones de pesos que tiré a la basura, porque me cobraron, pues eso vale, Sí, sí. y no me la dieron, entonces es otro 1,5 millones. Entonces estoy esperando pues hacer algo de capital de trabajo, de capital de echar a andar esto y registrar solo ma. ¿Y qué hacemos? Donas. Entonces lo conjugamos y nos salimos con la de nosotros. Solo registrando ma. La marca es ma. ¿Y qué hacemos? Donas. Entonces gráficamente mi hija, que es diseñadora, me lo conjugó y tenemos un loguito que me funciona y ya nos fuimos así, ya tengo todo con eso. Si me la registran o no, pues ya veré, pero En una próxima contamos no, esa. eso no me va, se pone uno a esperar a que eso suceda, ¿no? A arrancar y ya después mira uno a ver qué No, y hace. hay mucha industria y mucho negocio que trabaja realmente sin registro de marca. Eso no es un impedimento para llegar a crecer, ¿no? Exacto. Eso, y como hay otros que registran colores, como pasó con Postobón, que registró el de manzana, el color El color. del color de manzana Postobón, pues eso Y es los de la Mazda registraron el rojo de la Mazda, el color rojo del carro. el de las camionetas, el Sí, del las rojo. camionetas, ¿cierto? Ese también está registrado. Eso No, dijeron. no estoy seguro, pero sí es un color que Es- muy exclusivo de sí. Mazda, es verdad. ¿Qué tal tu relación con tu hija? De hecho, ahora que estabas diciendo. Excelente. Sí. Ahora tenemos, yo creo que hay más historias. Sí, vamos a... Ahí la Esto va historia- para la segunda parte, ahí- pero bueno. esta es otra. Yo creo que es que hay un aprendizaje interesante que lo aprendí yo y yo creo que eso no mucha gente lo percibe, creo yo. La relación con mi hija desde el ignorar lo que yo quisiera que ella fuese, basado en lo que yo soy y lo que la mamá es, profesionales en una y en otra cosa. Un ingeniero industrial, un administrador de empresas. Exacto. Ella, cero. Ok. ¿Tú crees que yo me voy a ir a estudiar 10 semestres una carrera? ¿Entender eso? Pero como padres no nos da duro eso, quizás. Sí, pero si uno lo entiende, además que yo estoy de acuerdo, es que estudiar, o sea, es que nos llenan los currículums de muchas vainas que no, ¿sí? Yo he escuchado, yo no he tratado de averiguar qué empresas es lo que están haciendo, pero hoy por hoy en algunas cosas de estas profesiones modernas, las empresas no están buscando ni cuántos años estudió ni cuántos títulos tiene, sino sabe hacer El esto, saber hacer. hágalo. Sí sabe, contratado. Sí, Entonces, yo creo que ese es el pensamiento de mi hija, pero yo no puedo pensar así porque no fui educado. No fue. Ahora, abstraerse de eso y mirarla a ella y ver lo feliz que es haciendo lo que hace, que no le voy a contar hoy qué es lo que hace, será en alguna otra oportunidad que tengamos. Eso ha sido un aprendizaje
conjunto. Tenemos una excelente relación, estuve este fin de año con ella. Le cuento después. Perfecto. Pero sí, muy bien, Perfecto. muy bien. Vive con su madre y pues finalmente tiene que vivir con uno de los dos. Sí, claro, sí, claro. Y hay una buena relación ahí. Y hay una buena relación. Muy bien. Entonces, sí, Eh, afortunadamente. Una curiosidad. El tatuaje que tienes en tu mano, en tu brazo derecho. ¿Qué ¿Cómo? significa el tatuaje de tu Ah. brazo derecho? Este, Sí, sí, sí. Lo puedes colocar un poco a la cámara como aquí. aquí, ahí. Sí, sí, sí. Me parece muy curioso. Es muy... ¿Qué significa para ti? Pues ya le voy a tener que decir qué es lo que hace mi hija. Antes lo dejamos para la próxima. Sí, Bueno, me es un parece tatuaje de ella me lo hizo. Me parece muy bonito. Esto es una foto de ambos en la finca de unos amigos. Íbamos los dos para la piscina, yo la llevaba en la mano. Esto es un flotador que tengo en el cuello, la toalla, bloqueador y bronceador para ella. Íbamos para la piscina. Y Ok. un amigo nos tomó una foto desde atrás. Esa foto nos gustó siempre. Y un día le pregunté que si me quería tatuar eso. Y ella dijo, sí, claro. Me lo tatuó. No lo hemos terminado, pero esa es. Sí, no es común, o sea, no es como un tatuaje de estos, pero muy bien. Ah, bueno, excelente. Es un muy bonito recuerdo, es un Ella recuerdo lo hace, tatuado. ella es tatuadora handpoke, a mano, no usa máquina. Ah, en la próxima con detalle nos Sí, dices les cuento, realmente les cuento. cómo es el tema. Además pues, digamos que me sorprende las cosas que es capaz de hacer con una aguja a mano, y es algo que no le voy a contar. O sea, lo que me dice ella acerca de eso, yo dije, bueno, ¿para qué me voy a poner yo a pelear con el tema? Ella es feliz, le gusta lo que está haciendo y ya. Probablemente no necesita hacer nada más, está feliz, vive, hace lo que quiere, vive de lo que le gusta. Y cada quien tiene un camino y una vida, ¿no? Y cada quien se lo ha labrado también. Sí, Yo me imagino que muchos llegaron a decir, hombre, Enrique la embarró habiéndose venido de Estados Unidos. Me imagino que alguien te lo llegó a manifestar. Pero estás formando tu camino, es tu vida. exacto. No solo eso, no solo venirse a Estados Unidos, usted trabajó en Manisol y se fue de ahí. Si la gente de ahí anda con el pasaporte en el bolsillo todos los días porque cualquier momento lo mandan al extranjero. Usted trabajó en Looker y ¿por qué se salió? O sea, cosas que sí, que pudo haber pasado si me quedo. Sí, probablemente cosas buenas, pero pues, se toman decisiones. El camino, a mi manera, ¿cierto? Enrique, para terminar, un libro o una serie o una película que digas, la recomiendo por esto. Yo me imagino que debes tener muchas, pero alguna. Hay uno que siempre me llamó la atención, incluso antes de que yo tuviera todo este conocimiento de las empresas y todo esto, y siempre me sorprendió lo que escribía. Ricardo Semler es un empresario brasilero y escribió un libro que se llama Maverick. Él cuenta que aplicó a Harvard para estudiar un máster en administración muchas veces y no lo aceptaban. Y una vez les escribió, venga, ¿qué necesito hacer yo para que me acepten? O sea, y finalmente creo que estudió en Harvard o en Maverick. Él cuenta cómo manejan la empresa desde el punto de vista del manejo del personal y de la remuneración del personal. El personal mismo fija los salarios de ellos mismos. Obviamente hay unos parámetros que ellos manejan, obviamente, porque no es solo los sueldos, sino, digamos, qué se hace con la plata que hace la empresa de él. Me parece que ese es para alguien un empresario o un emprendedor, sería bueno leerlo, no porque uno tenga que aplicar las cosas, sino por la manera en que el espíritu de lo que él quiere hacer en sus empresas o de lo que hace en sus empresas
me parece un buen aprendizaje. Y pues soy un admirador de Steve Jobs por esa capacidad que tenía para sorprendernos no tanto con la tecnología, sino con la manera de vender las cosas que se hacen. Eh, no sé. Aun cuando en el lanzamiento no funcionara, ¿no? Él hacía parecer que funcionaban. Sí, sí. Sí, sí, Sí. era muy inteligente en ese sentido. Y hay una frase de él que fue parte del speech que le dio a unos estudiantes cuando se graduaron, que me imagino que vos sabes esto, o sea, las fuentes de los computadores nacen porque él, cuando no tenía plata para pagar créditos, tomaba créditos gratuitos en la universidad La Reed College, y tomaba caligrafía. caligrafía. Entonces digo, caligrafía, entonces hay que hacer fuentes para los computadores, las fuentes nacen de ahí. Y él lo llama conectar los puntos hacia atrás, ¿no? Es que de algo que yo hice hace mucho tiempo puede tener un significado hoy para mí. Yo creo que lo que estoy haciendo con mi emprendimiento es conectando todos esos puntos que en algún momento, Looker, cómo se distribuye en el país, o sea, cómo es la distribución. Claro. Hay tiendas, hay mini mercados, hay superetes, hay cadenas nacionales, cadenas regionales, pues, hay grandes superficies. Todo ese tema de distribución lo aprendí ahí. Y cosas que uno está aplicando aquí es eso, connecting the dots. Excelente. Enrique, no, pues gracias por venir. Te deseo el mejor de los éxitos, que sigas creciendo en todo lo que estás haciendo. Esperamos que hayan más sesiones en las que nos podamos sentar a hablar de la vida y te agradezco mucho por esas experiencias. Yo pensé que iba a estar mucho más tenso, pero realmente me gusta hablar de eso, me gusta hablar de estas cosas. Siempre tengo el temor es de que como puedes ver, a mí me exalto, me excito, me emociona Sí, sí. hablarlo y entonces a veces de pronto no utiliza uno las palabras adecuadas o el lenguaje adecuado, pero pues así soy. Pero esa es la misión de este podcast, sí, en podcast palabras que se vuelven muchas realmente, hablar, charlar, porque de eso se trata la vida, así vamos contando y de hecho así crecemos también, ¿no? Sí, claro. Nuestra experiencia se lo contamos a otro y a otro le llena, a otro le da una idea, a otro le soluciona un problema que venía considerando. Claro. Otro encuentra un referente y dice, ok, entonces no Sí, voy se mal, puede, sí, sí. se puede. De eso se trata, contar experiencias de vida. Excelente. Y agradezco mucho la experiencia de vida contada hoy por tu Laura. Muchas gracias, felicitaciones por ese podcast. Creo que chévere, pues me parece creativo, innovador. Muchas gracias, esperamos que recomiendes personas para venir.